sobrenatural. O que está acontecendo é sobrenatural. O que Deus está fazendo é sobrenatural. A verdade revelada é sobrenatural. É sobrenatural. A espera da vitória é sobrenatural. O caminho para a glória é sobrenatural. A profética palavra é sobrenatural. A força cresce dentro de nós. Traz ousadia a nossa voz. Imersos na palavra, saímos a batalhar com armas que farão o mal tremer. Vamos sair às ruas, orar pelas pessoas e elas vão viver sobrenatural. Vamos sair às ruas, orar pelas pessoas e elas vão viver o sobrenatural. O sobrenatural. Oh, 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 oh. O sobrenatural. Oh, 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 oh. O sobrenatural. Señor Jesús, palabra, vida y edificación. Palabra, vida y edificación. Palabra, vida y edificación. Amén. Jesús es el Señor, hermanos. Buenas noches para todos. Hermanos, como todos los viernes, estamos reunidos para disfrutar juntos de la palabra profética. Hermanos, esta palabra que está trayendo dirección a la iglesia. Hermanos, y antes de iniciar, queremos encomendar las manos del Señor, esta comunión, su presencia, para que sea el Señor, hermano, derramándose esta noche, usando a los siervos, y sea el mismo, hermano, hablando su palabra, un solo Señor, una sola trompeta, una sola voz, una sola dirección. Amén, Señor Jesús. Señor, agradecido estamos contigo. Señor, ponemos esta reunión en tus manos. Señor, te quiere llevarnos hacia las alturas. Señor, en una visión de águila, no en lo terrenal, Señor. Llévanos a experimentar el Evangelio de Juan. Señor, este encargo que tú vas a iniciar, Señor, queremos recibirlo con sencillez, con simplicidad. Queremos obedecer a tu encargo. Oh, Señor Jesús, palabra, Señor, vida y edificación. Amén. Hermanos, antes de iniciar, queremos, hermanos, transmitir que hemos iniciado este encargo maravilloso. Hermanos, la nueva serie, palabra, vida y edificación. Repita conmigo, palabra, vida y edificación. Ahora diga conmigo ahí desde su casa, palabra, vida y edificación. Palabra, vida y edificación. Palabra, vida y edificación. Hermano, entramos en esta serie, hermano, del Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Hermano, iniciamos este encargo donde el Señor nos quiere llevar en alas de águila, donde el Señor nos quiere llevar hacia las alturas, hermano, mostrándonos la importancia, hermano, que necesitamos vivir en visión de águila, necesitamos vivir en las alturas, hermano, y no necesitamos vivir en las cosas terrenales, sino que el Señor nos quiere que nosotros experimentemos, hermano, las cosas sobrenaturales. Hermano, y dentro de este encargo, este tomo que iniciamos, es titulado No desperdicie su tiempo. No desperdicie su tiempo. Hermano, es para que nosotros entremos en inmersión, proclame, repita, no desperdicie su tiempo. Hermano, el Señor quiere en este tomo la importancia de nuestro tiempo. Hoy nuestro tiempo necesita ser provechoso, hermano, y es valioso cuando se lo damos al Señor. Hermano, por mucho tiempo somos distraídos. Este mundo terrenal, su sistema, hermano, quiere envolvernos. Pero el Señor nos dice en este tomo iniciando, no desperdicie su tiempo. Hermano, ¿qué tal si usted lo escribe en el chat en este momento y diga, no desperdicie su tiempo? No desperdicie su tiempo. Hermano, y dentro de este encargo, el Señor iniciaba la semana 1, hermano, en cuanto a una visión de águila. Esta semana el Señor iniciaba en cuanto a este encargo de la semana, una visión de águila, hermano, y el Señor nos llevaba
a 1 Tesalonicenses 2:13, hermano, por lo que dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, amén, la cual actúa en vosotros los creyentes, hermano. Y el Señor iniciaba, hermano, con algo tremendo, hermano, y es creer 100% en la palabra del Señor, creer 100% en la palabra del Señor, creer 100% en la palabra del Señor, creer 100% en la palabra del Señor. Hermano, dice creer 100%. Hermano, no está hablando de un 90, un 95. No está hablando de algo negociable. No, es creer 100%. ¿En qué? En la palabra del Señor. Hermano, y el Señor iniciaba que hoy, hermano, cuyo tema, que es palabra, vida y edificación, el Evangelio de Juan tiene una carga del Espíritu. Hermano, por un lado, vamos a ver los relatos históricos del Evangelio de Juan. Pero por otro lado, como decía el Señor, también el Evangelio de Juan es para presentar el plan de Dios. ¿Cómo? Para relacionarse con el hombre. ¿Por medio de qué? De la palabra. Hermano, aquí la palabra juega un papel importante. La importancia de la palabra profética. Hermano, todos sabemos que el hombre, hermano, cuando se contaminó, hubo una desconexión, hubo un distanciamiento. Y hoy el plan de Dios, hermano, viene para relacionarse con el hombre, para que se vuelva esa conexión. ¿Pero por medio de qué? De su palabra. Por eso el encargo anterior a Cristo, hermano, es el centro conector de la obra de Dios. Hermano, y ese Cristo es el mismo Señor, es la misma palabra, hermano, que viene a relacionarse con el hombre por medio del plan de Dios. Por eso, hermano, también el Señor nos decía que también iniciando este encargo de esta semana, mostraremos la importancia de la palabra profética para el avance de la obra del Señor. Hermano, hoy la palabra es quien hace la obra. Nosotros, por nuestras habilidades, por nuestras tácticas, por nuestra mente, por nuestra lógica humana, hermano, no lograremos hacer la obra, no lograremos llevar el avance del Señor. Hermano, hoy, por eso es la importancia de la palabra profética. Dice la importancia de la palabra profética para el avance, hermano, del Evangelio. Hoy más que nunca, hermano, necesitamos valorar la palabra profética. ¿Por qué la importancia de la palabra profética? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Hermano, porque la palabra profética, como decía el Señor, es para dar dirección, para llevarnos, hermanos, a hacer la obra de Dios en la tierra. ¿Y cómo podemos establecer el reino de Dios en la tierra? No es por nuestras habilidades, no es por nuestra elocuencia, es por medio de la palabra. Porque es la palabra quien hace la obra del Señor. Es la palabra que da dirección a su iglesia. Y hoy la iglesia, hermano, necesita unirse. Hoy la iglesia tiene un papel importante, relacionarse. Hermano, por eso hoy la palabra, hermano, es tan importante para nosotros. Por eso hoy la inculcamos, por eso hoy hacemos inmersión en ella. Hermano, hoy por eso hacemos grito de guerra, todo unido con la palabra. Cuando salimos a la calle, no damos nuestras palabras, damos la palabra profética, oramos conforme a la palabra profética. Hoy en nuestras reuniones no damos nuestra palabra, damos la palabra profética, damos la palabra de Dios, hermano, porque es la palabra quien hace la obra de Dios. Es la palabra que nos lleva a establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso 1 Tesalonicenses 2:13 decía, según es en verdad la palabra de Dios. Hermanos, los tesalonicenses, los tesalónicos, hermanos, recibieron la palabra de Dios, la palabra del apóstol Pablo como la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios, según es en verdad. Ellos recibieron la palabra del apóstol Pablo como la palabra de Dios. Y la recibieron en verdad. No la recibieron jugando, no la recibieron con cuestionamiento, en duda, no. La recibieron en verdad. Eso habla de creer 100% en la palabra del Señor.
Eso habla de que estaban unidos a la palabra profética, hermano. Y el Señor decía, la revelación de la palabra profética es responsabilidad de Dios. Cuando Dios la revela, a la iglesia le compete colaborar con esa palabra. Dios hoy está revelando su palabra por medio de un canal, de nuestro hermano Pedro Don. Y hoy la iglesia le compete colaborar con esta palabra, 100% creyendo. Hermano, usted quiere experimentar poderosamente, hermano, la palabra, vamos a creer. Eva, por tener 1% de duda, fue engañada y perdió el gozo, perdió la alegría, perdió el disfrute, perdió la dirección del Señor. Hermano, hoy nosotros siendo sencillos, humildes, como los niños, preadolescentes, adolescentes, hoy ¿por qué está aconteciendo todo lo que estamos viendo? Por la sencillez, por la humildad, por la obediencia. Hermano, y termina diciendo así, a la iglesia le compete colaborar con esta palabra creyendo. Cuando la iglesia cree, la palabra opera y hace la obra de Dios. Hermano, cuando la iglesia cree, cuando nosotros creemos 100% a la palabra profética, la palabra comienza a operar y hace la obra de Dios. Hermano, que el Señor nos ayude, iglesia, que nos lleve a creer 100% en la palabra del Señor, que nos lleve a la sencillez, a la humildad, grito de guerra, inmersión, unirnos a todo lo que el Señor nos está dando, colportaje dinámico, expolibro. Hermano, es creer 100% en la palabra profética y la palabra operará en nosotros. Amén. Jesús es el Señor. Aleluya. Jesús es el Señor. Gracias al Señor por esta palabra profética, su palabra pura, su palabra que vino para edificación del cuerpo de Cristo. Es maravilloso ver cómo esta es la obra de Dios hecha por la palabra. Hoy el Señor nos está dando esta luz, nos está dando este llamado. Gracias a Dios por mostrarnos este tema. De verdad, algo tan profundo. La visión de águila es de lo alto, no es de la tierra. Por eso el Señor nos está mostrando cómo podemos vivir esta palabra en Él con mucha sencillez. El Señor nos está hablando que debemos adorar al Señor, pero también nos muestra que debemos pedirle sencillez. Adorar al Señor y pedirle sencillez, adorar al Señor y pedirle sencillez. Amada iglesia, hoy este es nuestro deber para nosotros poder tener esta palabra 100% en nosotros. El Señor nos muestra de que hoy su palabra nos muestra que debemos arrepentirnos de cualquier rebeldía que esté en nosotros, cualquier acción contraria, de imponernos. Nosotros necesitamos es orar al Señor para que el Señor sea esa gracia especial con nosotros como su iglesia. Estamos viendo cómo el Señor nos dio la luz para poder entrar a la carta de Juan. Antes Dios usó también a unos profetas, unos apóstoles con su ministerio. Dios en el Nuevo Testamento nos muestra cómo Dios abrió la puerta por el ministerio del apóstol Pedro. En Hechos aprendemos que el Señor en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy estamos recibiendo toda esta palabra que está unida y cómo Dios le está revelando a nuestro amado hermano Pedro Don. Él, para hablar esta palabra, buscó orientación, buscó luz, buscó revelación y también buscó dirección. Él no está hablando sus propias palabras, él está siendo usado por la boca de Jesús. Por eso está hablando esta palabra para la iglesia. Aquí miramos, hermanos, de que nosotros hoy, el Señor nos ha dado revelaciones grandiosas a través de los escritos de Pablo. No hay dudas de que el apóstol Pablo en su época fue escogido por Dios. Oh, repita conmigo, el apóstol Pablo fue escogido por Dios. Por eso estamos viviendo esta revelación de la palabra de Dios. También estamos viendo cómo Dios pudo usarlo con esta palabra en Efesios y en Colosenses.
Simplemente Dios se quedó allí, sino que Dios avanzó y hoy estamos recibiendo esta palabra. Por eso el Espíritu está hablando por su boca a través del hermano Pedro. Él pudo ver esta relación de cómo Dios quería mostrarnos para estos tiempos finales la carta o el Evangelio de Juan. Dice aquí que los escritos del apóstol Juan, los escritos de Juan tienen una característica especial. Sin embargo, para hablar del ministerio de Juan, antes era necesario hablar del ministerio del apóstol Pablo. Dios levantó a Pedro juntamente con otros 11 apóstoles para ministrar su palabra desde el principio. Hermanos, en Mateo, los invito a que vayamos a Mateo capítulo 4, versículo del 8 en adelante. Dice así, versículo 7, Jesús les dijo, versículo 18, me equivoqué, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí vemos cómo inicia el ministerio del apóstol Pedro, donde recibió un llamado de parte de Dios para hacerlo un ministro de la palabra y también de pescadores de hombres. Gracias al Señor, amados hermanos, que hoy también nosotros tenemos este llamado para ser unos con la obra del Señor. Gracias al Señor por mostrarnos cómo esta palabra hoy tiene una realidad. Jesús es la palabra viva que descendió del cielo. Cuando Él hablaba la palabra, ella realizaba la obra de Dios. La palabra tiene un lugar muy especial en la obra de Dios y los escritos de Juan nos muestran eso. Gracias al Señor, cómo el Señor nos muestra esta relación entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo para entrar a este ministerio del apóstol Juan. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos, Señor Jesús. 2, capítulo, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Gracias al Señor, amados hermanos, porque ahí vemos cómo Dios usó al apóstol Pedro con sus discípulos para iniciar este ministerio. En el versículo 37 al 41 encontramos aquí, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sé vosotros de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Señor Jesús, gracias por venirnos a mostrar que este ministerio del apóstol Pedro, unido al ministerio del apóstol Pablo, hoy están dando una realidad en el ministerio del apóstol Juan, esta palabra de vida por el cual el Señor quiere que nosotros seamos constituidos, que esta palabra sea inculcada en nosotros, esta palabra tenga esta realidad. Que el Señor nos bendiga, sigue dando allí el hermano, ampliando más esta palabra. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Damos gracias al Señor, amada iglesia, por este tomo. No desperdiciemos más nuestro tiempo. Amén. Y recordamos que el encargo de esta semana es una visión de águila. Así como nos compartía nuestro hermano Héctor, el Señor levantó al principio de la iglesia, ¿verdad?, sus apóstoles, para que a través del apóstol Pedro como el líder principal en el día de Pentecostés, ¿verdad?, Dios pudiese derramar su espíritu
Y ese día, hermano, fuese engendrada la iglesia. Y ese día, hermano, el enfoque principal de la predicación del evangelio fueron los judíos. Pero damos gracias al Señor porque Dios también abrió una puerta y también abrió la puerta de la iglesia a los gentiles. Amén. Cuando nosotros creímos, hermano, nosotros fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo. Esto es un hecho real que no lo podemos negar y cada día lo estamos experimentando. Creímos en el Señor y fuimos introducidos. Sin embargo, hermanos, también hay una experiencia que viene después de creer y es ser bautizados. ¿Por qué, hermanos, en el día de Pentecostés se bautizaron todos los judíos allí? Porque, hermanos, ellos creyeron. Y cuando se bautizaron, hermanos, hubo una confirmación pública, ¿verdad? Al mundo, a Dios, a los ángeles, a Satanás, a los demonios, de que nosotros hoy, hermanos, no pertenecemos al mundo. Diga, hermano, yo no pertenezco al mundo. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Aleluya. Hermanos, ya no somos parte de ese pueblo. Hoy hacemos parte de un pueblo que es celestial. Amén. Por eso, hermano, cuando nosotros leemos Efesios capítulo 2, el versículo 13, dice así: pero ahora, amén, es un hecho que hay que disfrutar. Ahora, en Cristo Jesús, vosotros, ese vosotros habla de nosotros, hermanos, los que antes éramos gentiles, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Hermanos, ¿dónde nos encontrábamos nosotros? Nos encontrábamos lejos, lejos del pacto, lejos de las promesas, lejos de Dios. Nos encontrábamos lejos, hermanos, de toda esta realidad espiritual. Pero alabamos al Señor. Gracias, Señor Jesús, porque vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. ¿Dónde se encuentra usted y dónde me encuentro yo hoy? Nos encontramos cercanos. Amén. Y nos encontramos dentro del cuerpo de Cristo. Cuando leemos, hermanos, el versículo 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles eran los pueblos mencionados acá? El pueblo judío y el pueblo gentil. Sabemos, hermanos, que por la tradición judía, los judíos no podían mezclarse con los gentiles. Por eso, hermanos, al principio hubo mucha resistencia en esa área. Pero alabado sea el Señor, porque dentro del cuerpo de Cristo no hay nacionalidades, no hay cultura, no hay diferencia, no hay distinción. Todos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Y esto es muy práctico para nosotros, hermanos, porque esto habla mucho de nuestro relacionamiento. Para que haya edificación en la iglesia, debe haber un buen relacionamiento. Y si Dios destruyó toda pared intermedia entre los judíos, entre los gentiles, hoy el Señor también puede destruir toda separación que exista en medio de nosotros en la iglesia y que esté destruyendo la edificación, hermano. Necesitamos volvernos al Señor, porque si Él le interesó derribar toda pared intermedia de separación, hermanos, es porque Él le interesa un buen relacionamiento dentro de la iglesia, un relacionamiento orgánico que produzca edificación. Hermanos, ya no son dos pueblos, ahora somos un solo pueblo, un solo cuerpo. Amén. Y vemos, hermanos, que el apóstol Pedro, como el líder principal en la iglesia primitiva, hermanos, Dios lo utilizó muchísimo para que la iglesia pudiese avanzar. Vimos, hermanos, que había mucha paz, ¿verdad? Los hermanos que estaban en Galilea, en Samaria, en Judea, eran edificados, hermanos, y ellos andaban en el temor del Señor. Ya había como una comodidad. Pero, hermanos, el Señor no solamente quiere edificarnos, Dios también quiere guerra, violencia. ¿Cómo? En la predicación del evangelio. Y Dios tuvo que levantar, hermano, una tribulación en medio de esa región por medio de la muerte y el martirio de Esteban. Dios levantó una persecución grandísima y todos los discípulos, hermanos, fueron obligados, los creyentes, a salir y expandirse. Los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. Pero esto fue permitido por el Espíritu Santo, hermano, porque Dios también necesitaba abrir una puerta a nosotros los gentiles. Cuando vemos Hechos capítulo 11, versículo 19, dice que cuando ellos fueron esparcidos por medio de esta persecución, ellos pasaron por Fenicia, por Chipre, por Antioquía. Pero miren esta situación, hermanos. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hermano, esto pasa mucho cuando nosotros salimos a predicar el evangelio en las calles también y a hacer colportaje. Hemos tenido la experiencia que a veces decimos: a este hombre no le voy a hacer colportaje, a él no voy a orar por él,
voy a hacer el colportaje a este. Y resulta, hermano, que el que uno creyó que le iba a recibir la oración, no recibió. Pero cuando uno, hermano, no tiene distinción, sino que uno sale a las calles con un corazón puro, genuino, sincero, hermanos, la persona que uno menos cree es la que te dice, sí, puedes orar por mí. Por eso, hermano, mañana cuando salgamos a la fábrica de vencedores, salgamos al parque Algarrobillo, no, hermano, tengamos distinción de nadie, abordemos a todo el mundo, aleluya. Y el que menos uno piensa puede decir que sí, incluso puede hasta adquirir el kit, que es la misma palabra del reino. Hermanos, gracias al Señor, a pesar de que ellos no estaban hablándole solamente a los judíos, había unas personas con un espíritu diferente. El versículo 20 dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. ¿Y cómo sabemos, hermanos, que esto era respaldado por el Espíritu? Porque el versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, ante hechos no hay argumentos. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos salir. Y aquí, hermano, en este capítulo, nació la primera iglesia gentil. Luego, hermanos, los apóstoles se dieron cuenta de lo que estaba pasando y mandaron de Jerusalén a Antioquía a Bernabé para que cuidara. Pero Bernabé sabía, hermano, que él no podía solo. Y él, miren el principio del compañerismo, hermano. Fue y buscó a Saulo, hasta allá donde se encontraba en Tarso. Y se quedaron un año en Antioquía edificando y predicando el evangelio. Sin embargo, hermano, hay que mirar este principio. ¿Por qué Pedro no pudo avanzar? Porque Dios tuvo que moverse a Pablo por todos los conceptos que tenía Pedro. Recuerden que en Hechos 10 él estaba en una azotea, estaba orando, vino en éxtasis y descendió un lienzo con todos los animales que para el pueblo judío eran inmundos, que no podían comer. Y Dios le dijo, mata y come. Pero él respondió, la respuesta de Pedro no fue mala, hermano, fue buena en la vieja tradición. Él dijo, ninguna cosa inmunda comeré. Esa respuesta fue buena, siempre y cuando él todavía estuviese en la vieja tradición, en los conceptos antiguos. ¿Él qué tenía que hacer, hermano? Si era Dios mismo que se lo estaba presentando, él tenía que comer. Hermanos, si todavía tenemos argumentos, respuestas que parecen buenas, pero todavía están bajo la vieja tradición, la vieja religión, los viejos conceptos, hermanos, necesitamos ser renovados. Yo quiero invitarlos, hermanos, que juntamente conmigo seamos libres de todo concepto religioso para que podamos ver lo que hay en el corazón de Dios. Y hermano, y como Pedro no reaccionó, ¿acaso Dios se quedó quieto? No, él se movió y levantó a Pablo. Hermanos, yo quiero ser libre de todo concepto, quiero ser libre de toda vieja tradición, para que podamos avanzar y ver lo nuevo. No podemos echar el vino nuevo en odre viejo, no podemos recibir todo lo nuevo que Dios está dando hoy, si todavía seguimos en la vieja tradición. Bueno, que el Señor nos continúe hablando y que nos lleve a tener un vivir con una visión de águila. Jesús es el Señor. Amén, hermanos, Jesús es el Señor, siguiendo con el encargo que el Señor nos está hablando acerca de una visión de águila. Hermanos, y siguiendo con esta línea y esta historia tan maravillosa que el Señor nos está mostrando de la vida de la iglesia, cómo comenzó, nosotros vemos también aquí la conversión de Pablo y el inicio de su ministerio. La conversión de Pablo y el inicio de su ministerio. Entonces, hermanos, luego de lo que Kevin nos estaba compartiendo acerca de cómo fue los prejuicios y las dificultades que tenía el apóstol Pedro, que enfrentaba con relación a los gentiles por causa de la tradición y por causa del problema entre judíos y gentiles, Dios levantó a un Saulo, que anteriormente era un férreo perseguidor de la iglesia. Nótese esto. Entonces, fue la persona que el Señor escogió para enviar a los gentiles. Entonces, nosotros aquí podemos también aprender algo. Hermanos, ¿qué necesitamos aprender aquí? Debemos de dejar todo prejuicio. No podemos tener prejuicio cuando nosotros salimos a las calles a predicar el evangelio, ni tampoco con los vecinos con los que nosotros tratamos, con las personas que están a nuestro alrededor. Usted no sabe si esa persona el Señor la va a escoger y va a llegar aquí a la iglesia. Entonces, de esto nosotros tenemos mucho que aprender y mucho que anotar, ¿cierto? Entonces, hermanos, siguiendo con el punto, nosotros vemos cómo Dios escogió a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles. Entonces nosotros vemos de que Pablo,
cuando se llamaba Saulo, primero que todo, lo vemos en Hechos capítulo 9, ¿cierto? El Señor se le apareció, ¿cierto? El Señor lo tumbó a tierra, le dijo quién eres, o sea, el mismo Saulo le decía, Señor, ¿quién eres? Él le dijo, bueno, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ya nosotros conocemos un poco la historia, todo lo que sucedió, todo lo que había pasado. Él quedó ciego, no comió durante un día, varias noches, ni tomó agua, ni nada, hasta que llegó un Ananías, a quien Dios se le apareció y le mostró a este varón y le dijo, ve allá a la calle que se llama derecha y yo te diré lo que tienes que hacer, y ves a donde Saulo y le impones las manos para que él recobre la vista y también para que pueda comer. Y entonces cuando Saulo, ¿cierto?, ve que él es el escogido, aquí vemos claramente que Dios escogió a Saulo, ¿para qué? Para predicarle el evangelio a los gentiles. Hermano, algo que nosotros necesitamos tener claro en la conversión de Pablo es él fue escogido para la predicación del evangelio a los gentiles, tenía un encargo especial. Lo que Pedro no escogió, el Señor vino y escogió a un Saulo para que predicara el evangelio a los gentiles. Entonces, hermanos, luego que vemos esto, pues luego él es llevado a Damasco, ¿cierto? Él comparte con los hermanos de Damasco, pero él entonces recibe esta incumbencia, recibe esta revelación de parte del Señor y inmediatamente, como dice el versículo 21 en adelante, vemos que él inmediatamente comienza a predicar el evangelio. O sea, Pablo no se quedó quieto, sino que aún a pesar de su intrepidez, de su atrevimiento, de su imprudencia, ¿cierto? El Señor lo utiliza para que pueda predicar el evangelio y a pesar de todos los problemas, ¿cierto? Él lo hace, aunque lo querían matar. Luego después en Hechos, capítulo 11, versículos 25 y 26, estos textos yo sí se los voy a leer, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamó a Ágabo, y quien, bueno, aquí por lo menos específicamente el versículo 26 era el que yo quería anotar, que Bernabé toma a Pablo y se lo lleva a Tarso, y de Tarso se lo lleva a Antioquía. Cuando él llega a Antioquía, hermanos, Pablo es entrenado, Pablo comienza a tener un vivir de iglesia normal, Pablo comienza a ser ayudado, y entonces es lo que nosotros vemos en el capítulo 13, versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Aquí vemos entonces el inicio y el comienzo del ministerio del apóstol Pablo. Hermanos, aquí era donde nosotros queríamos llegar, ¿cierto? Después de un tiempo que el Señor llamó a Bernabé y a Saulo ministrando estos al Señor, nosotros estamos viendo cómo comenzó la obra del ministerio del apóstol Pablo, ¿cierto? Aquí vemos su inicio, aquí vemos el primer viaje y cómo Dios respalda esta obra, cómo la predicación del evangelio comenzó y llegó a todas las iglesias de los gentiles para que se cumpliese la promesa del Señor, que no solamente era con judíos, sino también con gentiles. Hermanos, vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 25. Este texto es importantísimo porque nosotros aquí, hermanos, podemos ver cuál era la función del ministerio del apóstol Pablo. La función del ministerio del apóstol Pablo, dice aquí, versos 24 y 25, dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Mire esto: según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Bueno, hermanos, nosotros vemos aquí la palabra administración. Sabemos que la palabra administración tiene que ver con la economía y esto se refiere a su casa, la casa de Dios. Listo. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí, hermanos? Nosotros vemos primero que todo el encabezamiento de Pablo, el encabezamiento de Cristo. Cristo como la cabeza, ¿cierto? Es el que da la revelación, es el que da la dirección, ¿cierto? Y colocó a Pablo, puso a Pablo, ¿para qué, hermanos? Siguiendo la secuencia del versículo, para completar lo que faltaba, ¿cierto? De las revelaciones, lo que faltaba, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver de que Pablo era el encargado de traer la revelación de Jesucristo a la iglesia. Tanto es así
que hoy las revelaciones de la palabra profética provienen principalmente, ¿cierto?, por las palabras de Pablo. Termino con esto aquí para darle paso a mi hermano. Todo lo que dice con respecto a Dios en su ministerio para el hombre, ningún hombre sabrá lo que hay en el corazón de Dios si Dios no lo revela. Miren esto, conocer a Dios no depende de la sabiduría humana. Necesitamos tener la revelación y Dios tiene los canales para revelar sus misterios. En aquella época Él usó a Pablo para esto. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver aquí que solamente Dios utiliza sus canales, Dios los llama, ¿cierto?, para completar lo que falta del cuerpo de Cristo, la edificación de su iglesia. Jesús es el Señor, hermano. Amén. Señor Jesús, siguiendo y continuando con el encargo, en Efesios 3, el Señor nos habla que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Aleluya. Porque, hermano, el Señor llamó a Pablo y le dio la comisión, le dio el encargo de ministrar su casa. Por eso, hermano, necesitamos estar bien claro quién es el que llama. Es el Señor. Señor es el quien llama y usa a su apóstol, Señor Jesús. Si Cristo no revelase su ministerio, Pablo no tendría nada que ministrar a la iglesia. Por eso, hermano, esta palabra profética viene desde que cuando el Señor llamó a Pablo para llevar su ministerio, ahí está la palabra profética. Hoy el Señor ha colocado a nuestro hermano Pedro Don, continuando con el mismo mover, la misma dirección, la palabra profética. Por eso nosotros necesitamos ser uno con la palabra profética. Señor Jesús, dice que la palabra profética será necesaria hasta que el Señor vuelva, hermano. Aleluya. Qué bendición tan grande. Esta palabra no se nos va a ir a la de nuestros lados, de nuestras bocas. Siempre va a permanecer ahí. Por eso, no temamos que ella pueda agotarse. No necesitamos preocuparnos, porque quien revela la palabra que debe ser dispensada es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios por esta palabra, hermano. De verdad, hermano, necesitamos seguir, movernos a través del Espíritu. Pablo era quien recibía la revelación de los ministerios de Dios. Él era quien poseía la palabra profética en su época. Él era el encargado de dispensar a la iglesia las revelaciones recibidas de parte de Dios. Palabra vida y edificación. Palabra vida y edificación. Aleluya. Hermano, de verdad, necesitamos proseguir hacia la meta. Si la palabra no proviene de Dios por el canal adecuado, no producirá la obra de Dios en la fe, sino la palabra que produce la economía de Dios, que es por la fe. Aleluya, hermano, de verdad, gracias al Señor, porque hoy ese encargo que está revolucionando este país es la palabra profética. Por eso necesitamos nosotros como hijos de Dios, hermanos, que esta palabra prosiga en cuanto a las herramientas, en cuanto a lo que el Señor nos ha dado. Por eso, hermano, no queremos discusiones en la iglesia, sino la palabra que produce la economía de Dios, que es por la fe. Señor Jesús, todo lo que él hablaba era por amor al Señor y a la iglesia. Un amor que procedía de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe no fingida. Hermano, hoy necesitamos de verdad andar en la verdad.
Hoy necesitamos que esta palabra se constituya cada día en nuestro diario vivir, porque hoy recibimos esta palabra profética es para la salvación de las personas. La preocupación de un ministro de Cristo Jesús es hacer la obra de Dios. ¡Aleluya! La preocupación de un ministro de Cristo Jesús es hacer la obra de Dios. ¡Aleluya! Por eso el Señor quiere que andemos en la verdad. No hay nada más sólido que la verdad. Hermano, hoy yo necesito dar esta palabra a conocer con la verdad. Donde yo esté, debo estar en la verdad. Por eso, gracias a Dios, porque Pablo siempre habló y dijo la verdad. Y nosotros también siempre debemos hablar y decir la verdad. Quien está del lado de la verdad no le teme a nada, porque ella es la cosa más sólida de este mundo. Gracias al Señor por esta palabra. Hermano, el Señor nos está mostrando y nos está hablando de que la palabra profética es verdadera. Es verdadera. No desperdicie su tiempo. No desperdicie su tiempo. No desperdicie su tiempo. Palabra vida. Palabra vida y edificación. Palabra vida. Palabra vida y edificación. Y edificación. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Aleluya. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Palabra, vida y edificación. Seguimos, hermanos, con el encargo, mostrando cómo el Señor está mostrando estos principios que nos llevan, hermanos, a tener una visión celestial, estos principios que nos llevan a edificar su iglesia. Y hemos visto cómo el Señor escoge primero al apóstol Pedro, luego al apóstol Pablo. Eran los canales que Dios está usando en cada momento, en cada tiempo. Inclusive paralelamente, aunque estaba el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, hubo un momento que el Señor elige como canal, ¿sí?, al apóstol Pablo, precisamente, hermano, para que su economía, por causa de lo que ya el Señor nos mostró cómo cuando estaba como canal el hermano Pedro, el apóstol Pedro, hermano, por causa de la estructura religiosa, los conceptos religiosos, la economía de Dios estaba ahí trancando. Pero aleluya, levantó al apóstol Pablo, prosiguió, y por hablar la verdad, por hablar la economía de Dios, hermano, la revelación de Jesucristo, hermano, en ese tiempo, la verdad estaba siendo también sufriendo mucho porque era atacado precisamente por los que tenían otras intenciones. Pablo cuidaba de la iglesia, ministrando las revelaciones con un corazón limpio, nos decía la palabra, que recibía del Señor. Pero todos sabemos cómo otros, levantándose en medio, hermano, también de la iglesia, se oponían y causaban sufrimiento al apóstol, porque lo que hacían era, hermano, dañar la edificación, dañar la obra del Espíritu. Era la obra del Espíritu, como el Señor nos mencionó en Hechos. La obra no era de un hombre, la obra es del Espíritu. Amén. Y Él escogió en ese momento al apóstol Pedro, hermano, para revelar. Escuchemos bien, para revelar. Entonces, muchos estaban predicando muchas enseñanzas que podrían sonar bonitas, elocuentes, pero no producían la economía de Dios. Dañaban el cuerpo de Cristo. Y hoy, hermano, no estamos distantes de eso, al contrario, siempre Satanás va a querer dañar el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí el apóstol Pablo sufrió mucho, y por eso él le dijo a los ancianos en Hechos 20, del 29 al 30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Entonces, ahí vemos cómo Satanás, hermano, usa a personas, a hijos de Dios, hermanos, que no están enfocados, que no respetan estos principios, hermanos, que en su corazón hay rebeldía,
entran como lobos rapaces a dañar, sin importarle el rebaño, sin importar lo que los hermanos, muchos hermanos inocentes, hermanos nuevos, hermanos que están en su primer amor, hermanos, hacen daño, confunden. Pero esto lo hacen, hermanos, es para su beneficio, para que su mensaje sea escuchado, sin importarles si muchos de ellos quedan confundidos y se van para el mundo, si se desvían, hermano. Entonces ahí vemos cómo Satanás opera. Por lo tanto, usted y yo necesitamos por eso estar en la esfera del Espíritu. Hermanos, necesitamos estar, como el Señor nos va a mostrar, con una visión de águila, para que no caigamos en todo esto, que no es solamente en ese tiempo del apóstol Pablo. Siempre Satanás va a querer interrumpir la edificación del cuerpo de Cristo. Va a querer interrumpir, hermano, la obra del Espíritu. Señor Jesús. Entonces ahí vemos cómo se levantaban hombres en medio, hermano, para hablar cosas perversas, para arrastrar así a los discípulos. Entonces la intención de ellos no era producir economía de Dios, que es por fe, sino que lo escucharan a ellos. Que Dios nos guarde, hermano. Vamos a estar, hermano, atentos, vamos a estar con un corazón, hermano, sencillo, humilde, porque precisamente por causa de que muchos hermanos fueron confundidos cuando el apóstol Pablo, hermano, era el siervo que Dios escogió como canal para revelar, para direccionar a las iglesias. Por estar confundido, hermanos, muchos hermanos prestaron atención a esas enseñanzas, hermanos, que los llevó a degradarse. Y es ahí donde entra el ministerio del apóstol Juan. Recordemos que el apóstol Juan, en Mateo 4, del 21 al 22, se encontraba remendando redes con su hermano Jacobo, en la barca de su padre. Entonces su ministerio, como el Señor nos presenta, es remendar las redes. ¿Por qué remendar? Porque recordemos que el ministerio del apóstol Pablo era levantar iglesias y edificarlas. Pero Satanás, a través de levantar estos hombres que buscaban por orgullo, por ambición, hermano, no producir economía de Dios, sino autoexaltarse, seguidores, fama, hermano, totalmente, hermano, estos son motivaciones malignas, porque no es el camino que el Señor nos ha mostrado. Sin embargo, se mostraban con una apariencia de piedad, pero sabemos cuáles eran las verdaderas intenciones. Los resultados era que la iglesia estaba degradada, se estaba degradando, y por eso el Señor levanta al apóstol Juan, hermano, con ese ministerio de remendar las redes, y podemos ver cómo, hermano, Satanás dañó. Aparte de las enseñanzas de los judaizantes, miren, las iglesias comenzaron a atender ideas gnósticas, y eso llevó a practicar enseñanzas heréticas en medio de ese momento que el apóstol Pablo estaba como canal de Dios allí. Y esas prácticas el Señor nos mencionaba aquí en el mensaje, que era el docetismo, que predica la herejía de que Jesús, imagínense, no vino en carne. Y el otro era las enseñanzas de Cerinto, que era un gran líder del gnosticismo en ese momento, que negaba la divinidad de Jesús. Entonces, había una confusión allí, la iglesia necesitaba ser remendada, necesitaba ser restaurada. Y es allí donde el Señor levanta al apóstol Juan. Y gracias al Señor, hermano, que esta obra es del Espíritu, esto no es obra del Señor. Entonces, por eso el Señor levanta al que tiene que levantar, al canal. Eso, hermano, usted y yo no simplemente necesitamos decir sí, amén. En todos los tiempos, en todas las eras, en todas las dispensaciones, el Señor levanta un canal. No porque lo digamos nosotros, sino bíblicamente está así. Hermano, y usted y yo necesitamos amar este principio, porque esto viene de Dios. Amén. Oh, Señor Jesús. Entonces, ¿cómo podemos ver este principio que el Señor marca, de que el Señor escoge, hermano, un canal? A pesar de que la boca es colectiva, el Señor, mire cómo establece este principio. En Apocalipsis 1:1 podemos ver la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Mire, quien revela es Jesucristo, para manifestar a sus siervos, a los cuales debe suceder las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró
enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿cuál es el principio? El Señor necesita revelar a la iglesia. Pero, antes de que esa revelación llegue a la iglesia, el Señor revela, mire el canal, revela al canal que Dios escoge, amén. Esa revelación la transmite a los mensajeros que son los profetas, que están unidos, aleluya, a este siervo, a este canal que Dios escoge, y luego los profetas, como fieles mensajeros, transmiten a la iglesia, aleluya. Esa única revelación, esa revelación que Dios tiene en el momento presente para direccionar a la iglesia, para edificarla, hermano, no es el hombre, esta obra es del Espíritu, aleluya. Pero este principio, el Señor lo estableció así. Entonces, ¿qué debemos hacer? Decir, sí, amén, aleluya. Y seremos guardados, hermano, porque es la manera como el Señor nos ha venido guardando. Entonces, es importante que usted y yo estemos allí claros en esto. Entonces, el ministerio de Juan no solamente nos mostraba el encargo que no solamente es remendar las redes, sino también, mire, el ministerio de Juan es un ministerio concluyente, un ministerio que concluye la revelación divina. Dice que, mire, el evangelio de Juan es el cuarto evangelio, que cierra allí los 4 evangelios. También vemos como las epístolas, ¿y de qué se trata el evangelio de Juan? El Señor nos muestra un aspecto que es presentar el plan de Dios de comunicarse con el hombre, hermano, por medio de la palabra. También vemos que las epístolas de Juan, que son las cartas, hermano, concluyen también ese grupo de cartas, hermano, dadas por los apóstoles. Hermano, mire, entonces, con esto vemos que el ministerio de Juan es un ministerio concluyente, aleluya, de las revelaciones de Jesucristo. Y ahí el objetivo final que podemos ver en esas cartas de Juan es que Cristo, mire, el objetivo final de Cristo es tener un tejido de amor donde la urdimbre de Dios es Dios mismo, con su amor que es dispensado hacia el hombre, y esa trama, porque hemos visto que ese tejido se compone de una urdimbre y una trama. La urdimbre es vertical, es el amor que Dios dispensa al hombre, y la trama es ese amor de Dios que está dentro del hombre para darlo a los demás, a los hombres, amén. Entonces, así es que Dios quiere, hermano, tejer este tejido de amor, y lo podemos ver en las epístolas del apóstol Juan. Y luego también vemos el libro de Apocalipsis, que es también, hermano, de la revelación de Jesucristo, y que concluye en sí toda la Biblia. Apocalipsis, hermano, da a conocer, no solamente son palabras, sino también por medio de señales se concluye allí, hermano, la palabra, la Biblia. Entonces, por otro lado, también vemos la sublimidad del Evangelio de Juan. Sublime es la excelencia, lo más, hermano, como este libro, Dios mío, el Evangelio de Juan, nos lleva a ver de una manera diferente, una manera, Dios mío, en lo alto, cómo Dios quiere que usted y yo estemos en este tiempo. El Evangelio de Juan también podemos apreciar de una manera mejor el Evangelio de Juan cuando entramos en el libro de Ezequiel, como podemos ver esa figura de los 4 seres vivientes, y que cada uno de ellos vamos, ¿qué tal si vamos a Ezequiel 1? Vamos a Ezequiel 1, versículo 10 dice, 1:10, y el aspecto, recordemos que esa figura de los 4 seres vivientes tenía 4 caras, y dice, y el aspecto de su cara era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Entonces vemos 4 caras, serían cara de león, cara de león, cara de buey, cara de hombre y cara de águila. Entonces rápidamente esto muestra, hermano, los 4 aspectos del Señor Jesús visto en los 4 evangelios. Entonces, cara de león es el Señor Jesús presentado como rey, como el león de Judá, aleluya. Entonces el Evangelio de Mateo muestra al Señor como rey, aleluya, como el rey de Judá, el rey que vino a poner orden. El Evangelio en la cara de buey es presentado, el Señor es presentado en el Evangelio de Marcos como cara de buey.
¿sí? Es decir, como siervo, el Señor es el siervo, hermano, que no descansa, que siempre está, hermano, predicando el Evangelio a través de su iglesia, que siempre estaba en ese momento sanando, predicando. Él no descansó en ese ministerio, hermano, era un siervo, mostrándonos, hermano, siendo ejemplo de cómo nosotros necesitábamos servir, aleluya, como siervo. Entonces el Evangelio de Mateo es presentado por esa cara de león, Señor. El Evangelio de Marcos es presentado al Señor como buey, como siervo. Y el Evangelio de Lucas presenta al Señor como hombre, es representado así como cara de hombre, es decir, como hombre, mostrando al Señor la humanidad del Señor. Entonces, Dios es hombre, Jesús es rey, Jesús es siervo. Amén. Entonces, en el Evangelio de Lucas presenta al Señor Jesús como un hombre perfecto, como el Salvador hombre. Y también, por último, vemos en el Evangelio de Juan, aleluya, cómo el Señor es presentado como esa águila, aleluya. Y esa águila, ¿por qué esa águila? Porque el Señor en el Antiguo Testamento es se presenta al pueblo de Israel como un águila que quiere guardar, hermano, a su pueblo. Podemos ver en Éxodo 19:4 cómo el Señor se presenta a su pueblo diciéndole: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Amén. Entonces, ¿por qué el Señor es presentado como águila aquí en el Evangelio de Juan? Porque Jesús es Dios. Amén. Y en medio de esa degradación que estaba en ese momento la iglesia, con tantas enseñanzas heréticas, era necesario que Juan, hermano, presentara a Jesús como Dios. Aleluya. Entonces ahí es presentado, por eso el Evangelio de Juan se muestra como el águila. Amén. Y también podemos ver en los escritos, hermano, por ejemplo en Deuteronomio, reforzamos esa parte, cómo el Señor cómo Dios se presenta a su iglesia, al pueblo de Israel, como esa águila, y que nosotros somos esa nidada, dice ahí, ¿sí? También en Isaías 57:15 muestra que Dios está en lo alto, aleluya, nos invita a subir, dice que Él está con el quebrantado de corazón, con el humilde, hermano. Pero no solamente Él habita en lo alto, en las alturas, sino también habita con el quebrantado de corazón, con el humilde. Amén. Entonces, todos estos versículos del Antiguo Testamento también refuerzan esa visión. Que Cristo, hermano, Jesús es Dios, aleluya. Y quiere llevarnos, lo más importante que el Evangelio de Juan, hermano, nos quiere llevar a lo alto. Amén. Para que usted y yo, hermano, seamos guardados de todo esto que Satanás está causando para que la iglesia, hermano, no sea edificada. En el Evangelio de Juan, usted y yo, hermano, podemos estar en lo alto. Pero es importante que usted y yo tengamos un corazón de sencillez, confiemos en este principio, creamos en este principio, hermano, que la palabra profética es necesaria, hermano, hasta que el Señor venga. Señor elige, escoge su profeta, su canal, revela el canal transmite a los profetas, y los profetas como fieles mensajeros, hermano, pasan ese mismo mensaje a las iglesias. Entonces, cuando usted y yo confiamos en este principio, creemos en este principio, hermanos, la palabra va a operar. ¿Qué pasó? Como el Señor nos mostraba, por desconfiar así sea 1%, hermano, la duda cae y nos desviamos. Así como Eva y Adán cayeron, hermano, también las iglesias, cuando el Señor levantó a la iglesia, cayeron con Pedro, cayeron con Pablo, muchos. Claro, muchos también permanecieron firmes, pero entonces hoy el Señor quiere guardarnos, hermano, de frenarnos en esta carrera, de parar en la edificación. Y el Evangelio de Juan, hermano, por eso es sublime, porque el Señor quiere que usted y yo subamos a lo alto, amén. Vamos también en Apocalipsis 4:1, como el Señor nos invita, hermano, porque también recordemos que Apocalipsis hace parte de los escritos de Juan. Entonces,
cuando Juan escribió a las 7 iglesias en Asia Menor, mira lo que dice en Apocalipsis 4:1, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá, aleluya. El Señor nos está diciendo hoy, sube acá, aleluya. Por medio de los escritos de Juan, hermano, estamos hoy recibiendo una invitación de parte del Señor para que subamos. Oh, Señor Jesús. Y mire lo que dice el Señor, y con esto cierro, hermano. Si miramos las cosas de aquí abajo, solo veremos problemas, oposición, ataques del enemigo, sufrimiento. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Usted y yo queremos quedarnos con esa visión? Hermano, con una visión terrenal. Vamos a estar allí enredados con problemas, con oposición, con ataques al enemigo, con sufrimiento. Pero en lo alto, hermano, como el Señor nos mostraba, vamos a tener una visión panorámica, vamos a estar en el descanso del Señor. Amén. Vamos a ver las cosas diferentes como el Señor las ve. Y yo quiero, hermano, tener esa experiencia. Por eso es necesario, hermano, que para que seamos sencillos, humildes, recibamos esta palabra profética, hermano, como palabra de Dios. Amén. Oh, Señor Jesús, subamos, con esto cierro, subamos en las alas de águila y entremos en los escritos de Juan para ver las cosas de lo alto. Jesús es el Señor. Amén. Y cierro con esto. Sube acá, y te mostraré, A ver, sube acá, y te mostraré, aleluya. El Señor quiere que subamos, porque Él quiere mostrarnos, hermano, lo que ha de acontecer. Jesucristo es el Señor. Ahorita, hermano, vamos, no se vaya, vamos a dar unos encargos para, hermanos, despedir esta reunión. Amén. Jesucristo es el Señor. Bendiciones. Amén. Amén, hermano, le damos gracias al Señor por esta maravillosa reunión. Le rogamos 3 minuticos más solamente para pasar unos breves anuncios. Mañana sábado, hermano, 6 a.m. acá temprano en el local de reuniones, Vida Saludable. La reunión 6 p.m. le corresponde al sector B. Amén, Vida Saludable, 6 a.m. en la mañana para los hermanos del sector B. Hermanos, y continuamos también ahí mismo, sábado con Casa de Adolescentes. Tenemos una actividad donde vendrá ese ejército de jóvenes santos y de adolescentes a hacer las actividades de transcripción, inmersión, gritos de guerra y salida a colportaje. Mañana ellos deben de estar acá a las 7 a.m., hermano. De 7 a.m. a 3 p.m. Recordamos que también deben de traer la participación de 10,000 pesos. Entonces, de 7 a.m. a 3 p.m. van a almorzar acá. Luego de aquí nos dirigimos al Parque Algarrobillos a las 4 p.m. Allá vamos a estar llevándole vida a las personas, orando por las personas, predicando el evangelio, haciendo colportaje, hermano. Allá nos trasladamos a las 4 p.m. toda la iglesia junto con los adolescentes y los jóvenes que estemos acá. Y hermanos, también queremos recordar la reunión del domingo, la mesa del Señor, esta reunión de vida. También, hermanos, los diezmos y las ofrendas. Recordamos este voto de amor y estas riquezas de ofrendas materiales. Amén, hermano. Jesús los bendiga. Sobrenatural, o que está acontecendo é sobrenatural. O que Deus está fazendo é sobrenatural. A verdade revelada é sobrenatural. É sobrenatural. A esfera da vitória é sobrenatural. O caminho para a glória é sobrenatural.